Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 16 ya, de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas 9 décadas de vida. Un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y por supuesto el Partido Socialista. En el capítulo de hoy abordaremos el contexto de organización, lucha y resistencia contra la dictadura militar durante la década de los 80, haciendo especial referencia al rol que jugó el socialismo chileno en este proceso. A través de la experiencia y la memoria de dos protagonistas del periodo, indagaremos en las complejidades de militar y organizarse en esos años, los anhelos de recuperar la democracia y construir una sociedad diferente, y la dura tarea de sortear la feroz represión del régimen. Además, veremos cómo este proceso se vivió en diferentes ciudades del país, al alero de transformaciones económicas y socioculturales que impactaban al Chile de los 80. Por eso el día de hoy tenemos a dos muy grandes invitadas e invitados, compañeros del Partido Socialista, la compañera Paulina Veloso, ex dirigente secundaria y universitaria de la ciudad de Concepción, abogada, ex ministra, secretaria general de la presidencia en el primer gobierno de la compañera Michelle Bachelet. ¿Cómo está, Hola, Paulina? muchas gracias por invitarme a este. Muchas gracias a usted, compañera, por estar con nosotros. Y al compañero Henry Saldívar, filósofo y cientista político, también ex dirigente secundario en Illapel y ex dirigente universitario en Valparaíso, ex comité central del Partido Socialista. ¿Cómo está, compañero Henry? Muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Qué bueno, pues compañera Paulina, compañero Henry, el día de hoy, como comentábamos, vamos a conversar sobre la compleja década de los 80 en nuestro país, la segunda parte de la dictadura militar ya, una década que empezó con distintos cambios en los distintos ámbitos de la vida social de nuestro país. La situación de la represión varía un poco, hay un giro político en los primeros años de la dictadura, pero también hay una crisis económica muy fuerte que golpea al país generando pobreza, precariedad material, desempleo muy fuerte, pero también mucha incertidumbre y muy pocas expectativas de vida. Y en ese sentido los militantes de izquierda, pero también la sociedad civil en su conjunto, los sectores democráticos y los sectores populares, comenzaron a rearticularse, de a poco comenzó a nacer una esperanza y la posibilidad de recuperar la democracia y construir una sociedad alternativa. Compañera, me gustaría que usted partiera por contarnos en qué estaba en la década de los 80, cómo llega usted al Partido Socialista y qué estaba haciendo y dónde estaba en la década de los 80. Bueno, muchas gracias por invitarme. Lo primero es que yo ingresé a la Juventud Socialista a los 14 años, es el año 72. ¿M? Entonces, por lo tanto, yo participé en el Partido Socialista desde entonces. Y ahí fui cuando fui dirigente secundaria. Me salto al 80. Em, yo, por circunstancias políticas, estuve en el exilio desde el 75 y el 79 el Partido Socialista en el exterior inició un proceso de retorno. Entonces yo con esa lógica, bueno, fui dirigente en Ginebra, en Suiza, del Partido Socialista. eh, con esa lógica volví a Chile el año 79, a fines del 79. Y a fines del 79 justo estaba realizándose un pleno del Partido Socialista en Concepción y ahí en ese pleno fui elegida miembro de la Comisión Política del Partido Socialista en Concepción. Yo después del golpe nunca más participé en la juventud, porque al momento del golpe yo me incorporé al Partido Socialista después del golpe, en mismo septiembre del 73. Y ya no existía, ya se fusionaron. Entonces yo nunca más, ni afuera, ni en ningún momento después volví a la juventud. Entonces, digo, entré a la Comisión Política del Partido Socialista en Concepción el año 79 a fines y entré a la universidad el año 80. Y el 80, no sé si me das minutos ahí para contar, el año 80 ya en la Universidad de Concepción había un cierto movimiento muy parecido a lo que se producía en otras universidades, un movimiento, llamémoslo, cultural. Pero el giro que hubo en el 80 es que comenzó un movimiento bastante más político y donde la Juventud Socialista en la Universidad de Concepción tuvo una importancia muy grande. Hago un paréntesis para decir que en la Comisión Política del Partido Socialista había una cierta crisis porque había algunos camaradas que
sentían que había un problema muy grave en cuanto a la masificación. Esto es que todo el reclamo y la posición del Partido Socialista, como de otros partidos de izquierda probablemente, quedaba en la clandestinidad, quedaba, digamos, subterra. O sea, no había eco en la sociedad o no se sentía eco. Entonces, su lógica, la idea es que teníamos que hacer un proceso de masificación, tenía que eso ocurrir en las masas. Entonces, cuando yo entré a la universidad y me conecté ya con gente de la juventud y empezó un trabajo más político, nuestro norte era cómo hacíamos la masificación. Y nosotros comenzamos a hacerla con un proceso en que copiamos lo que hacían las madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires, que era hacer unas manifestaciones en silencio, pero que todo el mundo supiera que era oposición, y eso lo comenzamos a hacer el 81, me parece, o sea, antes de las protestas. Entonces nosotros en la Universidad de Concepción empezamos ese proceso de masificación antes con una lógica que fue una lógica muy pacífica, pero que tenía el propósito de salir de las catacumbas y que lo logramos. Yo creo que fue una cosa muy importante en el inicio de la organización de la federación. Me paro ahí porque entiendo que eso no hablo yo solo. Sí, no, y además porque más adelante nos vamos a entrar en este resurgimiento de la asociatividad, de la movilización en la ciudad, pero quisiera ir ahora con el compañero Henry, un poco preguntarle lo mismo en la ciudad de Valparaíso. Usted fue dirigente ahí, una ciudad con una tradición obrera muy fuerte, seguramente junto con el norte de Chile, uno de los centros urbanos donde la idea socialista y marxistas comenzaron a circular por primera vez en el país, una tradición muy importante, la tierra de Salvador Allende, y la dictadura los golpea muy fuerte. En lo personal, mi papá es porteño, así que nos cuenta cada cierto tiempo lo crudo que fue el golpe allá en los cerros. ¿Qué recuerdos tiene usted y en qué estaba usted en la década de los 80 en Valparaíso? Bueno, yo llegué a la Universidad del Paraíso en 1978 y en 1978 no había nada del Partido Socialista en Valparaíso. Y tanto así que el primer semestre no pude contactarme con nadie y el segundo semestre sí, nos contactamos un grupo, recuerdo a Aldo Valle, por ejemplo, a, y iniciamos la juventud y el 79 organizamos la juventud socialista en la Universidad Católica del Paraíso. El 80 llegamos a tener 3 o 4 núcleos, me acuerdo, filosofía, literatura, eh, música, historia. Eh, Éramos una sola juventud socialista, porque nosotros no nos habíamos enterado que, por ejemplo, sobre el Congreso de Argel, la división, nada, éramos una sola juventud. Entonces, el 80 pudimos organizarnos y pudimos participar del plebiscito, por ejemplo. Hacíamos conteos, me acuerdo, estábamos ligados a la Iglesia Católica. Entonces, tratábamos de controlar el plebiscito o de mirarlo hasta que nos echaban de los lugares y de los establecimientos, porque en realidad contaban entre ellos, cerraban la puerta y se quedaban a contar los votos entre ellos. Y esa fue mi entrada a la década de los 80. Muy pocos adultos, en realidad los adultos que contactábamos, me acuerdo que teníamos, un compañero tenía un auto viejo y le echábamos benzina y visitábamos a alguna gente y, y era difícil, mucha gente socialista había sido golpeado, tenía miedo, pero podíamos contar con varios jóvenes. De modo que en la década 80 estábamos más o menos organizados como juventud, pero todavía no aparecían las protestas de la Universidad Católica del Paraíso ni en ninguna otra universidad en Valparaíso. Puedo recordar también, coincido con Paulina, que había mucho ambiente cultural, culturoso le llamábamos en aquella época, la agrupación cultural ACU, mucha peña también, tomábamos vino caliente con naranja a la luz de las velas. Y así hacíamos la resistencia. Ahí nos empezamos a encontrar todas las juventudes políticas, nos empezamos a hacer amigos en esa especie de luz y sombra de las peñas. Entonces, así empezó mi estadía en Valparaíso y posteriormente ya lo organizamos de mejor manera y
Y antes de las protestas ya teníamos un movimiento eh, político-cultural, diría yo, porque como no se aceptaba la expresión política y no, el primer grupo que formamos como para salir hacia afuera y hacer actividades, recuerdo cuestiones sobre Neruda, se llamó el Grupo Paraguas, que no sé si se ha escuchado, pero el Grupo Paraguas se distinguió porque fue el primero en hacer una protesta, el 82 en Valparaíso, en la universidad, y salimos con paraguas negros, y los paraguas negros estaban rayados con letras blancas, ¿ah? Con consigna, todavía ingenua, para que no nos llevaran presos, y consistió en dar la vuelta a la universidad, unos 300 alumnos, justo a tiempo cuando llegaron los carabineros y nos reprimieron, porque ya estábamos en la universidad. Y así empezó. Muchas Me gracias. quedo hasta ahí para... Sí, Una diferencia y es que cuando, por lo menos cuando yo llegué de vuelta, porque antes de irme yo también participé, o sea, el 73 yo me puse a disposición del Partido Socialista. Yo tenía 16 años y me hicieron formar parte de la dirección del partido. Y después del 80, cuando yo, como digo, llegué el 79 y el 80 y el 79 fui elegida miembro de la Comisión Política. Yo recuerdo a compañeros que tenían bastante edad y que eran formaban parte de la dirección, como Stalinao Montoya, por ejemplo, que era un hombre intelectualmente muy superior, extraordinario, era dirigente de la GES. Juan Martínez, que después fue diputado. O sea, yo recuerdo a la gente, eso digo como comparando, ¿no? De bastante, desde luego de otra generación, no de la mía, y que formaban parte y que llevaban un trabajo importante en Concepción en ese momento, que era fin del 79. Y cuando yo entré, como digo, a la universidad, el trabajo que venía de hacerse en la universidad también era un trabajo importante, que estaba en distintas facultades. ¿Mm? Eh, y entonces, por lo tanto, la diferencia cuando yo entré es que se pasó a un movimiento más político. Era un movimiento muy fuerte cultural desde el 76, 77 hasta el 80, pero como el 80 se dictó la constitución política, claro. entonces nosotros ese fue el momento, la oportunidad para convertir todo este movimiento que existía, que estaba incipiente, pero que existía, convertirlo en un movimiento político. Ese fue un asunto muy importante. Pero ya el Partido Socialista tenía organización. Cuando yo entré tenía organización. Como la universidad es que estudiantes van saliendo y otros entrando, entonces se hace como una especie de posta, ¿no? Pero como digo, ya existía un cierto movimiento menor al que hubo después, pero sí existía. Sí. Compañera Paulina, bueno, la ciudad de Concepción siempre ha sido muy importante para la izquierda chilena. Por una parte, el Partido Comunista tenía una base de apoyo bien importante en los sectores mineros, en Lota, por ejemplo. Y por otra parte, el Partido Socialista en los centros urbanos también tenía un apoyo muy importante. En la década de los 60 es el escenario de constitución de movimientos como el MIR, por ejemplo. En la Unidad Popular se generó una organización popular y social en Concepción que incluso le trajo dolores de cabeza al gobierno. O sea, la izquierda siempre tuvo una presencia muy fuerte, incluso mucho más radical que en otros centros urbanos del país. Le quería preguntar en la década de los 80, ¿qué de eso había y qué de eso no había y de qué manera se podía hacer militancia entre distintos movimientos y partidos en un contexto en que lo ideal era que nadie supiera que uno era parte de un partido? ¿De qué manera se reconocía, de qué manera se podían identificar entre ellos y de qué manera se pudieron establecer los vínculos y las comunicaciones entre las distintas izquierdas que habían en la ciudad de Concepción? Bueno, en Concepción creo que en esa época existía el Partido Comunista, probablemente existía, aunque en menor medida, el MIR y desde luego el Partido Socialista, pero el Partido Socialista, no es que había otro Partido Socialista, por lo menos nosotros nos identificábamos después de la división con Almeida, pero antes no tenía identificación con nadie, no con nadie en especial, no existía como, pero era uno solo, no es que como dice el compañero Saldívar, me parece que en Valparaíso también esas divisiones eran un asunto que nosotros mirábamos más como de Santiago, ¿no? Eh, entonces sí existía. Ahora, ¿por qué digo que existía? Porque, a ver, por ejemplo, el año 84, me parece,
el que representaba al Partido Socialista en la unidad de todos estos partidos, de todos estos grupos, el partido, digo, era Juan Martínez. Y Juan participó en una reunión en que fue el único sobreviviente, me parece, porque a la salida de esa reunión mataron al número uno del Partido Comunista y a la gente del MIR, entiendo. O sea, sí había movimiento. En la universidad, yo diría, ahora, si uno lo mira como de fuerzas, el Partido Socialista quizá fue el que tuvo por lo menos presencia más pública, quizás el que tenía mayor. Nosotros teníamos bastante gente a nivel de los colegios profesionales, teníamos personas en el colegio médico, en el colegio ingeniero, en el colegio abogado, el colegio de profesores, desde luego. El Tani Montoya era presidente, era dirigente nacional. Y además de la Federación de Estudiantes, pero la Federación de Estudiantes, los comunistas eran un poquito a la par nuestra, quizás nosotros éramos un poco más, pero éramos a la par. El MIR mucho menos, y otros partidos eran de repente individuos, ¿eh? Y a nivel sindical, el presidente de la CUT, yo creo que era socialista, Antonio Deig, había mucho dirigente que era socialista. Bueno, por ejemplo, mi padre, que fue presidente del Colegio de Abogados, era socialista, fue presidente durante todo el tiempo que existió de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y, como digo, era socialista. Entonces había, si uno podría decir que quizás el partido que más presencia tenía en los ámbitos públicos, probablemente, uno no es tan fácil decir esto, pero uno probablemente podría decir que sí, que era el Partido Socialista. Pero sí había bastante unidad. Yo no recuerdo momentos así de desunión grande, sino que en la federación a nosotros no nos costó nada, absolutamente nada, construirnos como conglomerado de izquierda. Y cuando existían los talleres culturales, entiendo que tampoco. La DC empezó a participar mucho más como individualmente, bastante después del 80. Habían individuos, personas. Ahora, ¿cuánta organización tenían ellos? Eso no lo sé. Pero yo diría que pasado el 84, 85, 86, se empezó a ver una organización más de la democracia cristiana. Quizás antes eran personas más individuales. Gracias, compañera. Compañero Henry, quisiera preguntarle a usted básicamente lo mismo. ¿De qué manera recuerda usted el estado de las izquierdas o los movimientos, el movimiento popular, sus distintas vertientes en la ciudad de Concepción, perdón, en la ciudad de Valparaíso? ¿De qué manera se vinculaban también con otros actores de la sociedad porteña? Con los trabajadores, quizás con el movimiento cultural, con la bohemia, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se comenzó a gestar esta organización que luego dio pie a todo un contexto de movilización y protesta en la ciudad? Bueno, después de aprobada la Constitución del 80, se abrió como un espacio, un cierto aire social y político, creo yo, en Valparaíso por lo menos fue así, y varios compañeros se incorporaron a distintas labores. Ahí conocí al compañero Nelson Salina, que había sido comisario del Congreso de Unidad el año 57, imagínate, una biblioteca para nosotros. Y el compañero Lucho Aracena, la compañera Laura Soto, todos abogados de los derechos humanos vinculados al trabajo de la universidad y al trabajo con algunos sindicatos. Recuerdo a los portuarios muy bien. A diferencia de Concepción, aquí la democracia cristiana estaba súper bien organizada desde los 80. Me acuerdo que yo, con un grupo de socialistas, fuimos camuflados de demócratas cristianos en un bus a ver a Frei al Caupolicán en los 80, cuando Frei fue el único orador que se opuso a la Constitución. Eso fue una cuestión increíble para nosotros. Ahora, nosotros no podíamos ir como socialistas solos, entonces fuimos ahí con los DC. Los DC eran una fuerza muy organizada, contaban con el apoyo de la Iglesia. Rápidamente aquí habían armado la Comisión de Derechos Juveniles, que también era controlada por la DC. De tal manera que nosotros, para conquistar la federación, creo que nosotros fuimos la primera Federación de Estudiantes Democrática el año 83. Nosotros fuimos la primera. Ustedes fueron muy bien, perfecto. Es que nosotros fuimos elegidos el 83, claro, el 83. Nosotros entendimos de que ustedes habían surgido así como primero, pero que no duraron. En cambio, la nuestra fue
surgió y que se mantuvo. Eso es lo que yo siempre escuché, no tengo idea. Nosotros somos del 83, yo fui elegida No, vicepresidenta de la FEC bueno, el año 83. Qué buena mira, polémica. sí, No sé, no sé, mira, no tiene mucha, quizás no tiene mucha sí, importancia, pero no, mira, lo que mis archivos dicen, que en nosotros todo en el caso, 83, ambos podemos decir que era antes que Santiago. sí, tanto así que el 84 se organizó la Confecha acá porque nosotros habíamos sido la primera universidad, la primera Federación Democrática, entonces no, no, nos, nos Esa tocó, reunión se hizo, me parece que el 85, por lo menos me así, tocó, pero, nos tocó así, organizar la Confecha acá en la Facultad de Educación de Sausalito. Bueno, y ahí conocí a todos, a Buroto, entre otros, toda esta gente, a Mico, qué sé yo. pero eso es Eh, posterior, no el eh, 83, Henry, porque Mico no no, estaba todavía, es el no, 85. por Esa eso digo reunión, que el 83 salimos electos a esta federación ah, y mm, como tal reclamamos el legítimo derecho a organizar la Confech porque habíamos sido la primera democrática. Eso, y se organizó acá en la Facultad de Concepción. en la Facultad de Y Humanidades. llegamos en la Facultad sí, de Humanidades. Y llegamos a eso después de un trabajo arduo, desde el 81 al 83, con todas las fuerzas políticas. Nosotros ya el Partido Socialista aquí estaba dividido. ¿Ah? Había una juventud socialista que era Almeida y había una juventud socialista que era Renovada. Y había también una estructura política de la renovación que era, creo yo, más importante que la almeidista, en el sentido que aquí el compañero Almeida que llevaba el asunto era el abogado Quintana. No sé si Paulina lo conoció, Sí. el abogado Rodrigo, Quintana. No, no, el Rodrigo, padre. el El padre papá. de Rodrigo. Ya. El papá de Rodrigo, que, que tuvo varios hijos que fueron vinculados a la juventud. Hay un ruido raro, ¿eh? No, no es acá, porque yo no tengo niño, me parece que suena niño. Ahí sí. Ah, sí. Entonces decía que fuimos a la federación unidos, distintos grupos. El único grupo que nos fue el de la Juventud Socialista Almeida en la primera federación. ¿Ah? Ahí fueron los demócratas cristianos, fuimos nosotros como MES, que era el Movimiento de Estudiantes por el Socialismo. De hecho, editamos un libro que se llama El Quiltro, que es una historia del movimiento estudiantil que va del año 82 al año 86. Fue el MIR, que tenía una organización llamada UNED, la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos, y fueron los comunistas. Y esa fue la base de la primera federación de estudiantes, cuyo primer verano lo primero que hicimos fue organizar trabajos voluntarios. Y fuimos a la población a Chupaya a juntarnos con los pobladores y pudimos a través de las parroquias crear una especie de comités de cultura de las parroquias, donde nos juntábamos los sábados, por ejemplo, a trabajar con niños en la tarde y en la noche nos juntábamos con los adultos. Fue una bonita experiencia de estudiantes y pobladores que hicimos como federación que marcó mucho a la generación. Pero había un ambiente de gran unidad. El año 85, cuando fue la segunda federación de estudiantes, se incorporó la Juventud Socialista Almeida y el dirigente fue mi compadre, que era Hardy Nittel, que bueno, ya parece que no está con nosotros, pero Hardy fue el primer dirigente de la Juventud Socialista Almeida aquí en Valparaíso. Y el Pato González, Patricio González, fue el primer dirigente de la Juventud Socialista Renovada. Eso. Mira, aquí en Concepción, aquí en Concepción digo yo estoy en Santiago. En Concepción no existió esta doble juventud, era una sola, que estábamos ligados al Almeida, igual que el partido. Después, con los años, llegó una que otra persona, yo no sé después, porque yo el año 86, a fines de 86 me vine a Santiago, pero por lo menos el tiempo que yo estuve no fue así. Existió Alejandro Navarro, era de lo que era la CNR, pero era él solo, por lo tanto trabajaba con nosotros, porque solo no era factible, pero él pertenecía a esa agrupación de la CNR, de los socialistas. Y la primera federación, que fue elegida en el 83, nosotros fuimos junto con la Juventud Comunista y con la Juventud Comunista, nosotros, y el Alejandro Navarro, que era CNR. Entonces, y yo fui elegida vicepresidenta y
fuimos por cargo, o sea, la más alta votación la tuvimos nosotros, pero nosotros íbamos, Cristian Cornejo, que era comunista, iba candidato a presidente, yo iba candidato a vicepresidente y Alejandro Navarro secretario general. Nosotros constituíamos el MDP, teníamos un conjunto musical que se llamaba Más de Peso, entonces eso les permitía gritar cuando se hacían sus presentaciones, gritaba Más de Peso MDP. Entonces era como un apoyo explícito del MDP. Y quizás lo que es decidor ahí es que quiero decir además una cosa importante, es que cuando yo hablo de la masificación, eso fue muy relevante porque nosotros logramos la votación, la primera federación de estudiantes salió elegida con más del 50% de los estudiantes. Es muy relevante eso porque por eso hizo que la universidad tuviera un continuo de federación. Nunca se produjo una ruptura, porque la manera como está incorporado el estudiantado a la federación y la manera como se construyó fue una manera que permitió eso, que era bastante, como digo, unitaria. La lista nuestra fue contra la lista que era de la Alianza, pero que en realidad era básicamente la Democracia Cristiana, y ganamos con muchísima diferencia de voto. Pero nuestro afiche yo creo que es lo que muestra lo que era. Decía el afiche arriba, decía, ¿por qué ellos han dado la cara? Y aparecía la foto de nosotros 5, hoy los seguiremos apoyando. Eso era demostración de que se venía con un trabajo anterior. O sea, no es que aparecimos en ese minuto, sino que se había estado trabajando en cada uno de los centros alumnos para que hubiera un presidente, enseguida se habían hecho el reglamento de la federación, o sea, todo un proceso bien importante y por lo tanto eso es lo que permitió que la federación continuara. Y ahora, nosotros tuvimos de toda la federación, de los elegidos, había una persona que se identificaba totalmente con la democracia cristiana, que era un presidente de ingeniería civil, no sé si mecánica o eléctrica, el PT Cisterna, que fue a ese congreso, a todo esto que dice Henry. Y nosotros lo que decidimos, y esto muestra la unidad, pero nunca le dijimos a él, es que nosotros nunca íbamos a tomar una determinación si él estaba en contra. De manera que nosotros siempre, cuando acordamos alguna resolución, considerábamos la voz de Pedro Cisterna. Después se incorporaron muchos otros demócratas cristianos y de hecho ellos ganaron algunas federaciones, pero estoy hablando en este periodo que se inicia del 80 en adelante, la situación fue así. Y el presidente, que era comunista, Cristian Cornejo, fue un muy buen presidente, muy querido por lo demás, ha seguido trabajando en esa área en Concepción. Entonces, ese fue como un poco la historial. Y como la Universidad de Concepción es un lugar intelectual, pero también físico, que une mucho a la ciudad, entonces fue muy relevante para todos los otros movimientos que existían. Entonces nosotros hacíamos una serie de encuentros y actividades también con otros sectores que se hacían en parte en la universidad. Ahora, nosotros tuvimos fuerte represión, pero también teníamos mucho apoyo en la zona. Entonces, por eso yo creo que se pudo mantener, no obstante que tuvimos sanción tras sanción tras sanción, pero se pudo mantener la federación, yo diría que incluso quizás si uno compara con Santiago, con menos represión evidente, porque había por la circunstancia de tener un apoyo muy, muy grande de los estudiantes y yo creo también de alguna manera de los profesores, había una cierta protección. Muchas gracias, compañera. Yo creo que las preguntas que vienen van a ser las mismas para los dos, así que en el fondo la voy a plantear y luego les voy a dar el pase a cada uno. Lo primero que me gustaría consultar es de qué manera recuerdan las jornadas de protesta. Me gustaría preguntarles o que nos contaran de qué manera se preparaban, de qué manera se masificaba esta invitación, de qué manera se coordinaban los distintos grupos que participaban en ello. También saber si ustedes recuerdan que ya era posible identificar, no sé, presencia de movimientos feministas, ambientalistas, de qué manera recuerdan, no sé, juntarse a pintar lienzos, salir a convocar a la ciudadanía, a las dueñas de casa en las poblaciones, cómo se vinculaban y también preguntarles si particularmente les tocó vivir algún episodio que haya sido difícil
dramático, que consideran que su vida estuvo en juego, etcétera, etcétera. Comienzo con usted, Henry. Sobre las protestas fueron muchas, ¿ah? Así es, así Fueron es. muchas, algunas muy masivas. Nosotros teníamos la ventaja, yo diría, casi geopolítica, de estar al lado de un nudo que comunicaba al paraíso con Viña. Así que si cortábamos ese nudo con protesta, poníamos, por ejemplo, neumáticos ardiendo, qué sé yo, cortábamos el tránsito entre Valparaíso y Viña. Entonces eso era realmente impresionante porque llegaba cualquier cantidad de carabineros, periodistas, qué sé yo. Eh, es curioso que en aquel entonces, en esas protestas, nosotros habíamos invitado a un funcionario de Naciones Unidas llamado Ricardo Lago a que nos hablara. Y nos habló y después había una protesta y no podía salir. Entonces lo sacamos por un lado, lo llevamos a un café, qué sé yo, y estando ahí dije, oye, pero ¿cómo mi presencia aquí va a ser nimia? Tienen que conseguir un periodista. Entonces nosotros consiguiendo un periodista para el señor Lago, que era totalmente desconocido en aquella época, qué sé yo, y todo eso. Ahora, las protestas eran preparadas efectivamente por los grupos universitarios, cada uno preparaba su puesto en la protesta y nos comunicábamos para todos los temas de seguridad. En una de esas protestas yo caí preso. Yendo a mi casa, ya, sí, ya había pasado la protesta, yendo a mi casa se me hizo tarde, me tomaron los carabineros, qué sé yo, descubrieron que era estudiante universitario y me metieron preso, qué sé yo, pero no pasó nada porque al otro día me fue a buscar un abogado del partido, qué sé yo, y me sacó y todo eso. Pero fue la vez que tuve más, no sé si temor, pero estuve complicado. Ahora, nosotros teníamos un pequeño diario que se llamaba El Quiltro, y nosotros documentábamos con fotos todas las protestas que hubo en la época. Así que tenemos como un testimonio gráfico de lo que fue aquella época. Las protestas nosotros no las hacíamos con gente de la población, porque la universidad está en un lugar así que es céntrico, entonces las protestas eran meramente estudiantiles. Y el año 82 hicimos una protesta grande, magnífica, 10.000 estudiantes en la Plaza del Pueblo, en Valparaíso, que fue la primera vez que se hizo una protesta así, de 10.000 estudiantes de todas las universidades de acá. Y justo me tocó hablar a mí, ¿tá? Pero fue por sorteo, no fue porque yo era el más lindo, sino que fue por sorteo, me tocó hablar. Fue también impresionante porque después había que andar arrancando los carabineros y qué sé yo, todo eso. Y también tenemos vidas que lamentar entre los compañeros que protestaron. Y fue eran momentos muy decisivos, muy tensos, muy jugados. ¿Ah? Y lo recuerdo con alegría y tristeza, debo decirlo, esos momentos de protesta. También participé en protestas en las poblaciones, pero ya tenían otro carácter, ¿ah? De un carácter mucho más violento, más coercitivo, más parando vehículos y adquiría. A mí no me gustaba mucho eso. ¿Mm? Yo era un poco más de un cierto socialismo más democrático, más pacífico, más masivo. O sea, me acuerdo que nosotros teníamos un tema ahí con la democracia porque los compañeros Almeida sostenían que había que hacer una movilización de masa con perspectiva insurreccional, me acuerdo. Y nosotros no estábamos en la perspectiva insurreccional, claramente, nosotros estábamos en la democracia. ¿Ah? Y entonces las protestas las enfocábamos en ese sentido, hacia la democracia, no hacia hacer una revolución, qué sé yo, que posteriormente cambiara el asunto. Eso. Y usted, compañera Paulina, Sí, cómo mira, recuerda toda esa experiencia en Concepción? sí. Bueno, yo diría que en Concepción las protestas fueron muy masivas. Las primeras fotos que se publicaron en la revista Análisis
de las protestas ponían fotos de Concepción, pero no decían que era Concepción, pero nosotros identificábamos por los edificios, porque eran extraordinariamente masivas. Y yo tengo la impresión de que en algunas otras partes eran más localizadas, no sé si en Valparaíso, pero por lo menos en Santiago. Eran más localizados, o sea, había muchas protestas en muchas partes, pero no había esas manifestaciones, como seguramente es parecido a lo que dice Henry, tan grande de miles de personas juntas, como ocurrió a fines de los 80 en Santiago. Entonces fue muy masivo. Yo no participaba ya en la dirección del Partido Socialista, entonces yo no sé cuánta coordinación había de todos los sectores. Yo no vivía en población, nunca fui a una población en ese periodo para ver cómo era la protesta, pero eran muy masivas en todas partes. Entonces, y había distintos focos, así que yo imagino, no lo sé, que había cierta coordinación. En la universidad era extraordinariamente masivo las manifestaciones. El 84 nos mataron un estudiante en una de las manifestaciones, o sea, estamos hablando 84, Caupolicán y Nostroza, que era un estudiante de ingeniería, le dispararon los carabineros, fueron sancionados los carabineros después, pero nada, para decir que estaba identificado que era carabinero. Y, y yo diría que fue un largo periodo, un largo periodo. Yo no sé si en qué momento se comienza a ser más masivo, pero eran muy masivos. El centro de Concepción, por ejemplo, en los momentos más álgidos estaba totalmente tomado en el sentido que por todas las calles, por todos los lugares había mucha gente joven, y yo no diría que solo era en juventud universitaria. Entonces, seguramente era muy masivo, pero yo lo que desconozco es cuál organización estaba detrás que coordinara, porque yo ya no estaba en la dirección, entonces eso no me cabe duda que seguramente existía, pero eso no lo sé. Yo formaba parte en ese entonces solo del ámbito universitario. Eso por una parte. Ahora, en cuanto a momentos álgidos que yo haya vivido, bueno, yo creo que los momentos más complejos que yo viví fue después del golpe, porque después del golpe yo fui detenida en septiembre del 73 y después en octubre, yo tenía 16 años, había sido presidenta del Liceo Experimental de Concepción y yo me incorporé inmediatamente al Partido Socialista. Entonces, en ese periodo en que se trasladaba, no sé si ustedes recuerdan, pero básicamente, bueno, en Concepción los dirigentes del Partido Socialista salieron de Concepción porque eran buscados, según el diario, vivos o muertos. Por lo tanto, se reconstruyó, salió una directiva a partir de la gente que quedaba. Y yo me conecté con esa gente. Y entonces lo que algunos de esos dirigentes escribían, se escribían documentos a mano, y se distribuían en distintas partes. Y yo tenía la conexión con Lota, mi hermana tenía la conexión con Tomé, y no éramos tantos seguramente, entonces nos tocaba como cierto trabajo. Yo creo que ahí es el periodo más complejo, evidentemente, que yo viví. Después, yo siento que después cuando empiezan propiamente las protestas, el movimiento estudiantil tenía cierta protección. Y digo tenía cierta protección porque, claro, podía haber detenidos, pero no era tan fácil que uno dijera hay estudiantes desaparecidos. Salvo, como digo, porque en ese entonces, en el periodo de las protestas, por ahí por el 84, matan al número uno del Partido Comunista y detienen a toda la plana mayor del Partido Comunista. Entonces, sí había persecución, uno no puede decir que no, pero no era el riesgo que se había vivido al principio. Entonces yo creo que son como dos épocas, son épocas distintas. Yo interpusieron un recurso de protección en mi caso porque había persecución. Yo nunca, durante todo ese periodo universitario, yo nunca fui a una peña, nunca fui al cine, normalmente transitaba de la universidad a mi casa con cierta protección. Pero no vivía con la lógica de que, por lo menos es lo que yo creía, que iba a desaparecer. ¿Me entiendes? O sea, es otro el momento en relación al momento del 73. Eso yo creo que es muy nítido en Concepción y seguramente estaba dado por la masividad y por la cantidad de gente que participaba. Hay que pensar que yo había sufrido la desaparición de mi cónyuge, entonces tenía como noción de esa situación. Para mí no era como extraño, pero como digo, era distinto en la medida que a partir del 80 se empieza a producir una cierta reorganización de las distintas organizaciones de la sociedad, entonces ya no es como el descampado, no es como, es distinto. Eso no significa que haya habido estudiantes y gente relegada y que se hayan producido muertes como las que digo. El MIR
no sé si el 85, por ahí hacen una redada respecto al MIR que matan ahí en la Vega Central a un grupo. Entonces, no es que no había eso, pero era, digamos, estaba relativamente más acotado. Así que yo diría que esa es la situación en lo personal, digamos, de vivir experiencias complejas. Nosotros en la universidad vivimos muchos momentos complejos, pero no con esta, como digo, situación de peligro que se vivió al principio. Muchas gracias, compañera. Bueno, mencionamos al inicio de este podcast que todo este fenómeno del resurgimiento de la asociatividad y la movilización social en Chile se dio en un contexto de cambios y de transformaciones en la nomenclatura misma de la dictadura, pero también estuvo acompañado de un contexto estructural de pobreza y de miseria muy grande a partir del año 82-83. Compañero Henry, ¿de qué manera usted recuerda ese contexto? ¿De qué manera recuerda usted la cesantía, la pobreza en la ciudad de Valparaíso? La recuerdo en el sector Achupaya, el sector alto de Viña del Mar. Recuerdo la parroquia en el Paradero Quinto. Recuerdo al cura Jackson. Y recuerdo las ollas comunes. Hacíamos ollas comunes los sábados y a veces los domingos en la población, en Achupaya. Nosotros íbamos como estudiantes universitarios a apoyar porque teníamos un comité de cultura que era de la parroquia, y donde los sábados pasábamos películas, como dije, a los niños. Me acuerdo que cuando pasaron ET, el extraterrestre, nosotros contábamos o decíamos que ET estaba exiliado y explicábamos el exilio con la historia de ET. Y los niños a los niños le hacía todo sentido. Pero entonces esa llegada que teníamos, esa persistencia que teníamos, la sufrimos con ellos, la sufrimos a través de las ollas comunes. Me acuerdo juntar pesos, lucas, me acuerdo haber ido a pedirle plata a los abogados del partido, Luis Aracena, Nelson Salinas, haberle pedido plata para llevar plata para la olla de Achupaya. ¿Ah? Entonces, la viví, la conozco, fue fuerte. Porque yo, aparte, estudiaba filosofía, pero vivía en una población. Vivía en la población Glorias Navales, aquí detrás de Gómez Carreño. Me acuerdo que era el único estudiante universitario de la población. Y por eso nunca nadie me asaltó, me pegó, qué sé yo, o me echó la choreada. Y sabían que era socialista. Y de alguna manera también me protegían. Recuerdo haber llegado tarde en la noche y haber escuchado a veces unas voces que decían, déjalo pasar, si es el Henry, me decían. En vez de Henry, decían Henry, es el Henry, déjalo pasar. ¿Mm? Entonces, viví eso, lo viví intensamente. Pero lo recuerdo también con mucho cariño. Una de las cosas que recuerdo con más cariño, el calor de la gente. ¿Ah? La reunión, el pasarla bien, el comer un plato caliente y el estar bien después. Y eso fue muy fuerte, me enseñó mucho. Usted, compañera Paulina, ¿cómo Bueno, recuerda todo ese contexto? sí, hay que decir que Concepción es una ciudad, una región, pero Concepción mismo, que era una zona industrial. O sea, una zona donde su actividad económica estaba ligada a la industria del vidrio, de paño, oveja tomé, de las minas del carbón, de vidrios Lirquén, la Fanalosa, de la loza, Huachipato, Petrox, diríamos una ciudad, un sector importante industrial. Y en la época del 80, con la política económica, se empiezan a cerrar esas fábricas, una a una. Son muy pocas las que perduraron, entre otras Huachipato. Pero básicamente todo el resto empieza a quebrar. Entonces, lo que yo vi, no vi que producto de eso la gente saliera, por así decir, a las calles a gritar, sino que se produjo uno diría, un lento, como que se va apagando la ciudad, porque yo creo que eso afectó anímicamente a la ciudad muy importantemente. Uno podía ver
sobre todo esa zona de Tomé, Lirquén, Penco, zonas muy deprimidas. Entonces, yo no diría que eso producía cierta organización, pero pequeña, porque eso genera también miedo. Yo tengo esa sensación de que todo ese periodo es un periodo muy tremendo para la región y a que ha costado mucho salir de aquello por lo demás. eh, Fue realmente muy, muy fuerte. Entonces, por eso que la universidad misma, que vivía, llamémoslo así, otro ambiente, pudo en ese periodo del inicio de las organizaciones propiamente aparecer con un cierto liderazgo y también colegios profesionales, pero también hubo personajes muy importantes, como decía yo, el presidente de la CUT de ese entonces, de la década del 80, que era Antonio Deijer, socialista. Pero eso es lo que yo vi. Yo a través de la pastoral se hacían actividades sociales, llamémoslo. Yo en general no participaba en esas actividades. Yo siempre participé en la conducción política en alguna dirección, siempre estuve en dirección eh, y participé en el movimiento estudiantil. En el movimiento estudiantil, pero en condiciones. Entonces yo participaba en una cantidad enorme de reuniones, pero en general eran reuniones ¿cómo se llama?, de dirigir qué es lo que había que hacer, cómo se organizaban los grupos, nosotros íbamos a pegar afiches y distintas cosas a poblaciones. Pero no es que uno se encontrara con un cúmulo de gente que apoyaba, porque yo creo que existía este miedo, este temor que de alguna manera se rompe un poco producto cuando empiezan las protestas nacionales y empieza masíficamente. Pero antes de eso, yo diría que uno veía la población totalmente subyugada, o sea, diríamos, apagada. Apagada, genera miedo. La pobreza genera miedo, genera temor, genera inseguridad. Y eso yo creo que era visible en Concepción. Muchas gracias, compañera. Compañero Henry, yo le quisiera preguntar, porque usted, además de ser socialista, de ser un dirigente, de participar en las movilizaciones, etcétera, etcétera, usted era un joven en esa época. ¿De qué manera se era joven en una ciudad tan bohemia como Valparaíso, en un contexto de represión, toque de queda, de la dictadura? ¿Qué recuerdos tiene de la noche, de los espacios de distensión? Porque no todo es militancia, no todo es política, no todo es lucha, también hay espacio para socializar, para reírse, para bailar, etcétera, etcétera. ¿Qué recuerdos tiene usted de su juventud? Me viene a la memoria una consigna que teníamos en el grupo que era vivir, 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 consigna estudiantil, matar, 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 consigna militar. y, y claro, el pololeo, las salidas, que si yo, tenían que ver mucho primero con la peña. ¿Ah? Esta peña a media luz y qué sé yo, las canciones folclóricas, pero después de los 80, el 81, apareció el rock argentino en castellano. Entonces ya las fiestas agarraron otro cariz y también había mucho de eso, ¿no? Mucho rock latino aquí en Valparaíso y mucho Cinzano también, porque íbamos al Cinzano, al mítico bar ahí, y había no me acuerdo el nombre de la cantante, pero era una señora que lavaba la ropa y cantaba en la noche. ¿Ah? Y a nosotros nos encantaba porque era la autora del Chipi Chipi. ¿Ah? Y entonces nosotros, cuando estábamos de aniversario, llevábamos a esta señora a cantar a la universidad, pues si llevábamos también a la gente del Cinzano, la gente de la Bohemia, lo llevábamos a cantar a la universidad en nuestras semanas mechonas. Recuerdo también las semanas mechonas también con mucho cariño, mucha algarabía, muchos estudiantes nuevos siendo recibidos por los universitarios que ya éramos antiguos. Y la universidad, las fiestas de la universidad eran grandes, terribles. Y recuerdo también el 86, que fue el año decisivo. Nosotros hicimos una gran fiesta en Valparaíso que se llamaba Travesía en la Nada. Porque estábamos en la nada, el año 86 estábamos en la nada, estábamos entre decidir si íbamos a aceptar la constitución de Moche o no la íbamos a aceptar. El Partido Comunista dijo que era el año decisivo, entonces estábamos esperando qué iba a pasar con el Partido Comunista, y acuérdense el atentado fallido, y todo eso nos llevó
no la llevamos bien, la llevamos mal, ¿no? Todo ese periodo del 86. Pero ser joven, ser socialista, ser comprometido, era fantástico también, porque éramos muchos, ese es el tema, y éramos muchos hombres y mujeres. Entonces, claro, había mucho pololeo, muchas fiestas, vinito tinto también. eh, y recuerdo ser joven y ser comprometido con mucha alegría. Me, me da gusto y nunca, un amigo dijo, nunca habíamos sido tan libres como en dictadura, porque en realidad hacíamos lo que queríamos, íbamos a donde el cuerpo lo pedía, íbamos donde nos sentíamos llamados, así que solamente estábamos limitados por los toques de queda, pero ser joven ahí nos dio fortaleza, realmente. Compañera Paulina, en su caso, nosotros antes de reunirnos en este podcast conversamos largamente. Usted me contó su trayectoria, su experiencia, y una de las cosas que más se destacó en esa conversación, que me gustaría que pudiera compartirlas con nosotros en este espacio, fue la experiencia de haber sido mujer y dirigente, y además muy joven, en un contexto bastante masculinizado. Me gustaría que pudiera contarnos su recuerdo, de qué manera lo vivió, cómo fue enfrentarse a hombres de amplia trayectoria, siendo usted muy joven, con mucha responsabilidad, cómo fue ir imponiendo liderazgo en ese contexto. Mm. Mira, yo creo que yo miro las fotos ahora, por ejemplo, salió recién un libro de la Federación de Estudiantes y ponen en la portada una foto donde está una marcha, donde van como 20 personas en la cabeza, y voy yo, y los otros 19 son hombres. Y yo nunca me había como tenido así como tan nítido eso, ¿eh? O sea, verdaderamente en esa época, porque después por supuesto aparecieron muchas mujeres, pero en esa época, por lo menos lo que parecía como el líder, yo aparecía muy sola, pero no lo recuerdo como algo que me haya repercutido, porque yo creo que no tenía total conciencia. De hecho, un pleno del Partido Socialista que se hizo en Punta de Tralca, del Comité Central del Partido Socialista, no era el pleno del Comité Central, sino que era un pleno, no sabría decir cuál era la característica, debe haber sido por ahí por el 82, 83, y deben haber sido unas 20 personas que llegaron a Punta del Tralca, que venían de distintas regiones, y yo era la única mujer. Entonces eso me tocó varias veces, pero no tenía como esa conciencia total. Ahora, sin embargo, en la juventud socialista en Concepción hubo periodos en que la directiva estaba formada básicamente por mujeres. Eso es bien notable, pero eso fue como posterior. Yo diría que entonces yo no lo viví como con lo que hoy día se puede observar. ¿Eh? O sea, de hecho esa foto, por ejemplo, que yo tengo, donde aparecen esta cantidad de marchando, esto es del 83, ¿no? Cuando marchando por las calles de Concepción, una marcha es muy bonito el afiche, digamos, no es afiche, es una foto. Yo no había observado eso, y es evidente, pues si uno lo mira y es la única, y se ve mucha gente, o sea, era una fila enorme, pero venían más mujeres seguramente atrás, pero no adelante. Así que yo no lo viví así con... Ahora, en relación a lo que dice Henry, bueno, mi experiencia es totalmente distinta, pero eso no tiene que ver, mi experiencia no tiene que ver tanto con el movimiento como con mis características. Pero yo no soy una persona súper fome en eso no tomo alcohol, soy abstemia, no fumaba, entonces. Pero además yo el 83 tuve a mi primer hijo, ¿ah? Entonces yo era estudiante, era mamá y era dirigente. Entonces, la verdad es que mi situación como es bien distinta en eso. Yo creo quizás muy pocas fiestas, nada más no trasnocho. Yo me dedicaba a estudiar, a leer, a participar en política, participaba mucho, participaba en distintas cosas, porque yo iba a la agrupación de familiares desaparecidos de vez en cuando, participaba en el partido mismo, participaba en la juventud, entonces participaba en muchos elementos. Entonces se me iba, por supuesto, el día, más el estudio. Yo hice mi carrera dentro de los años que hay que hacerla, no más. Entonces, evidentemente que tampoco me alcanzaba, no soy buena para trasnochar. Entonces, todo eso que cuenta Henry, que sí lo cuentan los compañeros de Concepción. Entonces, por eso digo que yo soy una rareza, no soy o sea, no significa que en Concepción la gente haya sido fome, no, yo creo que todos salían y hacían todas las cosas que dice Henry, pero
En mi caso, yo no viví eso porque mi vida fue sumamente intensa y además tenía como harta protección. Yo en algún momento, por ahí por el 84, había una orden de detención en contra de un conjunto de dirigentes, entre otros mi caso. Yo estuve escondida. En ese periodo, que quizás es un momento más complejo, la embajada suiza me dio un certificado que decía que yo era ciudadana suiza y que estaba bajo la protección de la embajada. Y yo dormía, digamos, en una casa que no era la mía, digamos, con esta idea de protección, que era una idea nomás que se tenía. Bueno, pero lo digo entonces en ese sentido distinto. Ahora, yo creo que sí en Concepción había una cierta bohemia, por supuesto, y existían cosas muy interesantes como el taller Marca, que hoy día incluso hace exposición en el Museo de la Memoria, no sé si lo han visto. Eso es muy notable. El taller Marca hacía afiches, el hecho de los afiches de la federación los hizo el taller Marca, y, y un afiche que fue como icónico fue que puso la foto de Pinochet, esa que aparece con lente oscuro, con los brazos cruzados, y entonces en papel como no blanco y negro, sino que como ese color medio sepia con negro, y arriba dice, eh, ninguna, abajo sí dice, ninguna calle llevará tu nombre, una cosa así, ninguna calle llevará tu nombre. Y cuando iba a ir Pinochet en un momento, se tapió todas las cercanías de la universidad y cerca de, digamos, yendo hacia la plaza de armas, con este afiche, que por supuesto nunca nadie descubrió quién era el taller Marca. El taller Marca hizo muy buenos afiches, hizo muy buenas. Y yo diría que eso también es muy notable de la lucha contra la dictadura, que era gente militante, ¿sabes? Pero había mucha gente que tenía, llamémoslo así, sus propias iniciativas, eran emprendedores en iniciativas que hacían y que generaba este gran movimiento. O sea, los partidos políticos jugaban un rol, pero también existía eso. Entonces, y que de alguna manera también eran bastante desconocidos quiénes eran, porque, por ejemplo, el afiche nuestro de la federación lo hizo también el taller Marca, pero yo nunca me enteré quiénes eran. O sea, hasta el día de hoy yo no sé quiénes son. Sé que están en el Museo de la Memoria, tendría que ir a mirar cuáles son los nombres. Seguramente los conozco, pero yo no sabía quiénes eran porque la compartimentación era como muy grande. Entonces también uno tiene que pensar de que la conducción de los partidos fue muy importante, y fue muy importante porque daba la conducción y permitía ciertas negociaciones, pero el movimiento iba mucho más allá de los partidos y de las organizaciones que existían, eso no cabe ninguna duda, y hubo muchos movimientos así. Muchas gracias, compañera Paulina. Lamentablemente llegamos al tiempo final de este podcast. Como yo le había comentado, se pasa volando el tiempo y quedan muchas cosas fuera. Por eso me gustaría muy brevemente darles un espacio para que pudieran decir alguna reflexión final, algo que no hayan mencionado, que quisieran relevar, algún comentario, muy, muy breve para ir cerrando todo esto que hemos conversado. Parto por usted, Henry. Quisiera comentar que la década de los 80 quizás nos puede dejar una gran reflexión, que es cuál era el carácter de la juventud de la época, cuál era su inclinación mayor. Yo siempre me quedé, no sé qué opinará Paulina, yo siempre me quedé con la idea que la generación del 80 fue una generación anti-autoritaria. ¿Ah? Y no solo por Pinochet, porque también éramos antiautoritarios con la Unión Soviética, tampoco nos gustaba el régimen cubano, y ese antiautoritarismo yo creo que nos permeó de alguna manera. No sé si nos centró o nos desvió de lo que pensábamos del socialismo antes, pero naturalmente que la lucha, la participación, el haber estado ahí en los 80, nos hizo valorar la democracia, creo yo, como nunca antes en la historia del Partido Socialista se había hecho. Muchas gracias, compañero Henry. Compañera Paulina. Sí. Mira, a ver, yo diría primero algo importante que es bueno entenderlo, es que la lucha contra la dictadura tiene un continuo, ¿ah? Porque tiene un continuo desde el mismo 73, cuando uno lee los libros de la gente que se reunió el mismo 73 en adelante, con distintos énfasis, con distinta masividad, con distinta participación.
con distintos temores, pero hay un continuo. Eso uno lo ve en la universidad, lo ve en todas las cosas, yo creo que eso es relevante. Lo segundo, bueno, yo coincido con Henry en el sentido de que para nosotros, yo diría que en la historia del Partido Socialista siempre el tema de la democracia ha sido un tema importante. Hay que pensar que el Partido Socialista marchó en contra de la invasión de Rusia en Checoslovaquia. O sea, yo creo que eso estaba presente. Yo por lo menos tengo la presencia de mi padre, que fue un socialista desde los 20 años y que era un demócrata total y absoluto, y que no solamente eso, sino que era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y yo creo que nunca nadie hubiera discutido que él era el hombre para dirigir eso, y que lo dirigió hasta que terminó la comisión desde su inicio. Entonces yo creo que esa idea de democracia y defensa de los derechos humanos, con distinta intensidad seguramente, pero yo creo que estuvo presente en nuestra historia, es parte de nuestra historia, yo creo que eso claramente. Ahora, lo último a decir es que nosotros miramos el periodo del 80 con cierta, diría, orgullo de haber participado, pero también con esta idea un poco mítica. Y yo tengo parte de eso también, pero también tengo la idea de muy complejo. Por lo menos yo sentía mi vida muy compleja. O sea, muy complejo esta idea de que no podía desviarme de la universidad a mi casa, de que tenía que tomar tantas medidas de seguridad, de que teníamos la idea de que mi hijo podía ser raptado del jardín infantil y tenía indicaciones precisas de quién lo recogía. Entonces, tengo esta idea, por supuesto, que dice Henry, pero también esta idea, cuando miro hacia atrás y digo, increíble que mis padres hayan aceptado todo esto, porque ellos también participaban, y participaban todos en mi casa. Parte de los afiches que se hacían en el patio de mi casa. Entonces, yo digo, ¿cómo yo como mamá después pensaba qué me hubiera costado eso? ¿Y qué le costó a mi papá cuando descubrió que su hija de 16 años y su hija de 17 estaban participando en el Partido Socialista el mismo 73 y no nos prohibió? Yo encuentro que eso es como muy impresionante como la familia, porque eso no fue la única familia así, pudieron ver eso. Entonces yo diría que no se puede mirar, o sea, uno puede mirar con nostalgia la unidad que existió, puede mirar con nostalgia la fortaleza que hubo, el compromiso que hubo, pero fueron condiciones muy duras, muy complejas. Así es, pues. Bueno, llegamos al final del capítulo de hoy. Para quienes quisieran seguir interiorizándose, profundizando en esta época y específicamente sobre el tema que hemos conversado, además de los diversos libros de la historia del Partido Socialista que hemos recomendado en este programa, quisiéramos recomendar 2 libros en este capítulo de la colección de historia de la edición de la editorial de la Universidad Alberto Hurtado. El primero de ellos es Sociedad Civil en Dictadura, Relaciones Transnacionales, Organizaciones y Socialización Política en Chile, de Manuel Bastía Saavedra. Ahí lo estoy enfocando, una portada muy preciosa también. Y el libro Piedras, Barricadas y Cacerolas, las Jornadas Nacionales de Protesta Chile, 1983-1986, Viviana Bravo Vargas, que está aquí también, una portada muy preciosa también con algunos registros fotográficos. Compañera Paulina Veloso, compañero Henry Saldívar, quiero, y en nombre del equipo de este podcast y del Instituto Igualdad, agradecerles profundamente por haber participado, por haber compartido su experiencia. Son recuerdos personales, algunos muy alegres, muy emotivos, y otros no tanto, algunos bastante trágicos, como conversamos. No es fácil conversar de esto, no es fácil estar dispuesto a contarlo, además en un formato que uno no sabe hasta dónde puede llegar. Así que desde esa perspectiva queremos agradecerle enormemente por haber participado y por haber compartido parte de su vida con nosotros. Quiero agradecer al equipo que hace posible este proyecto, a Davor Mimisa en la producción, a Ramiro Leiva en el diseño, a Tomás Vivanco en la difusión, y a Fernando Kraus y Francisco Melo desde el Instituto Igualdad por todo el apoyo. Y por último, agradecer a cada una y uno de quienes nos ven, quienes nos comentan, quienes comparten nuestros videos, tanto de la militancia y la tradición del socialismo chileno, como gente que solo quiere aproximarse a una época histórica de nuestro país. Así que nada, tremendamente agradecido. Henry, Paulina,
los dejamos en libertad y tremendamente agradecido por haber participado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a Muchas gracias, ustedes. Nicolás. Un gusto. Un gusto, Un Paulina. gusto. Sí, igualmente.